En Oaxaca fue asegurada una avioneta con cientos de kilos de cocaína. Oscar Rodríguez, tú tienes más detalles al respecto. Te escuchamos. Buenas tardes. Lograron incautar una avioneta que aterrizó en una pista que destina. Un pequeño avión cae en Oaxaca y no es porque el piloto se distrajo por el paisaje. ¿Qué tipo de ruta turística incluye 400 kilogramos de cocaína en una carretera improvisada en el medio de las pastillas? No necesito responder. La cosa divertida es que ya no pretenden ni siquiera. Lanzan con aviones privados cargados a la cima, como si fueran Amazon Prime, pero de El Mencho. El Ejército y la Guardia Nacional montaron una operación de lluvia en Santa María, Coahuatlán, en la región de Istmo. El avión supuestamente vino de Colombia, porque obviamente si vas a traer mercancía sensata, es mejor traerla directamente de la fuente, ¿verdad? Y fue forzado a aterrizar en un aeropuerto clandestino justo antes de que el piloto intentara desaparecer como un magista. Y aunque el sujeto fue capturado y trasladado a la prosecución, la verdadera pregunta aquí no es quién estaba volando el avión, sino quién estaba esperando por él en el suelo. ¿O alguien creyó que 400 kilogramos de polvo blanco iban a ser abandonados como cargo perdido? Más personal militar sigue llegando a la escena. El cargo está asegurado, el avión está en cuestión y el piloto, bueno, debe ya estar escribiendo una versión creativa de los eventos para su primer afirmativo. Ahora, si el avión tuvo problemas mecánicos y todavía cruzó medio continente, ¿cuántos más están cruzando sin que nadie los vea o los detenga? El piloto, escándalo o jugador clave. El piloto ya está en cuestión de la prosecución. Como en la mayoría de estos casos, es el primero a caer y el primero a ser exhibido. La lógica operacional del tráfico de drogas raramente cambia. Si el mercado no llega a su destino, alguien debe asumir responsabilidad. Y si la persona encargada de lanzar el cargo todavía está viva, automáticamente se convierte en el visible cara de la fallecida. No importa si solo recibió órdenes, si solo sabía lo que estaba transportando, o si fue contratado sin ninguna credencial mayor, es suficiente que está allí. Según los primeros reportes, el avión tuvo fallecimientos mecánicos, lo que es por eso que lanzó irregularmente en la comunidad de Santa María Chimalapa, aunque no ha sido especificado qué tipo de fallecimientos tuvieron, ni si un reporte técnico ha sido llevado para confirmarlo. También se reportó que el piloto intentó escapar después de lanzar, aunque esa versión no ha sido oficialmente corroborada tampoco. La única certeza es que fue detenido por miembros del ejército cerca de la carretera improvisada. La identidad del piloto no ha sido revelado y es desconocido si tiene un recuerdo criminal o conexiones con organizaciones criminales. En algunas circunstancias, es sospechado que él podría haber sido contratado solamente para ese vuelo, una práctica común en esquemas de transporte de tráfico de drogas. Los pilotos independientes o pilotos en situaciones vulnerables son reclutados. Son prometidos una paga rápida y instruidos a ejecutar el vuelo sin demasiadas preguntas. Si logran llegar allí, son pagados. Si algo no va bien, son dejados solos para enfrentarse al sistema judicial. En este caso, el piloto lanzó. El avión no explotó. El cargo estaba intacto y ahora la responsabilidad cae completamente en él. Él es el perfecto personaje para calmar la presión de los medios y presentar una imagen de eficacia institucional. Sin embargo, hay demasiadas preguntas abiertas. ¿Quién lo contrató? ¿De dónde se sacó el avión realmente? ¿De qué ruta lo siguió? ¿Y por qué no fue detectado en ningún lugar en el espacio aéreo nacional? El avión está registrado en México. Es un avión privado con conexiones aparentes a las redes del cartel Jalisco Nueva Generación. La palabra aparente aparece frecuentemente en las declaraciones oficiales como un escuadrón retórico para cualquier precisión incómoda. Lo que no es aparente es la cantidad de drogas capturadas. Más de 400 kilogramos de cocaína.
una figura que habla por sí misma y que no puede ser explicada como un incidente isolado o improvisado. El punto de lanzamiento es asombroso. No fue una ruta formal, sino una salida en el medio de un área remota. La elección de ese lugar sugiere planeación anterior, conocimiento del terreno y posiblemente la complicidad o al menos la pasividad de los actores locales. Sin embargo, a la hora de la intervención militar, no se reportaron otros arrestos, es decir, nadie esperaba el cargo, o al menos nadie que se mostrara. Esto reabre un viejo patrón. La operación de transporte se ejecuta con precisión hasta que por alguna razón algo va mal. El piloto se ha dejado en el aire, los recibidores desaparecen, las drogas son capturadas y la noticia hace noticias por unas horas. Luego todo vuelve al silencio habitual. Mientras tanto, aquellos que realmente coordinan estas rutas, los operadores financieros, los líderes de los celulares, los contactos internacionales, continúan trabajando desde oficinas, lejos de la pared, fuera del alcance inmediato de cualquier operación. Si los links a la CITING son confirmados, el caso podría escalar, aunque en práctica estos links raramente se desarrollan más allá del piloto detenido. Su testimonio será clave. Si cooperan, podrían abrir la puerta a una red más amplia. Si permanecen silentes, se convertirán en solo otro número en las estadísticas de aquellos arrestados. Y mientras tanto, en algún lugar, alguien está revisando mapas, corrigiendo coordenadas y preparando el próximo vuelo. CITING, cuando el cielo también es territorio de drogas. Mientras los luces se apuntan a las calles, los puntos de vista y las zonas calientes, el cartel Jalisco Nueva Generación ha estado operando en otra dimensión por algún tiempo ahora, literalmente. Porque aunque muchos todavía imaginan que el narcotráfico es ese personaje con un casquete, radio y autobús, armado viajando por las montañas, el CITING ha estado en el ascenso por años. Y no se trata de drones espiadores o aviones pequeños para monitorear cruces. Estamos hablando de viajes aéreos, aviones privados, carreteras de vuelo y un nivel de logística que cualquier aerolínea comercial envidiaría. En este caso, los cielos sobre Oaxaca de nuevo se convirtieron en el estado para algo que, aunque puede sonar rutino, es nada más que normal. Un pequeño avión cargando cientos de kilos de cocaína literalmente cayendo del cielo. Lanzó, o más bien, se cayeron cerca de una comunidad en el istmo de Tehuantepec, un área olvidada por muchos pero marcada en rojo en los mapas internos del CITING. No es una coincidencia. El MO es un corredor natural, una frontera suave y un punto estratégico que conecta con todo, el Pacífico, Centroamérica y, por supuesto, con carreteras secundarias donde la supervivencia es solo un concepto en papel. Oaxaca, con toda su belleza, cultura y cocina, también tiene lugares donde se puede aterrizar sin que nadie le pregunte demasiadas preguntas. Los que planearon la ruta de este avión lo saben muy bien, porque una cosa debe ser admitida: no cruzas la mitad de Latinoamérica con 400 kilogramos de polvo blanco solo por la voluntad. Si volaron de Colombia a esa carretera de la tierra, había una razón. Fue porque el destino fue coordinado, los recibidores preparados y la ruta, en teoría, libre de interferencia. Pero algo rompió la cadena y no fue solo un fallo mecánico. Eso es lo que dicen. Sí, el avión tuvo problemas técnicos y por lo tanto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. El piloto no pudo escapar y el ejército lo interceptó, pero hay gafas en la historia oficial. Porque si el cargo era tan importante, si el riesgo de captura era tan alto, ¿por qué no había una operación de extracción más rápida? ¿Por qué solo el piloto? ¿Y por qué un avión con ese peso, ese cargo y esa trayectoria no detectado desde el momento en que se sacó? El CITING no es conocido por improvisación. Cada operación de este tipo
Requiere coordinación internacional, contactos en varios aeropuertos, permitas falsificadas, controles de tráfico de aire complicitos, supervisión de tierra y, sobre todo, aseguramiento de que el producto llegará a su destino. El hecho de que este avión terminó en las manos del ejército habla de un error, una fallicidad en el sistema, tal vez una traición interna, tal vez un aviso tarde, o tal vez lo más preocupante, una distracción simple que costó millones. La caída de estos 400 kilogramos solo es ya un golpe logístico, no un pecado pequeño, porque representa un investimiento fallido, pagos que no se harán, rutas que tendrán que cambiar y, sobre todo, un mensaje que llega al interior del ZNG. Alguien no hizo su trabajo correctamente y en ese mundo los que fallan pagan. Pero este envío también revela algo más importante. Muestra, por primera vez en semanas, que el ZNG continúa moviendo por aire, que no ha parado, que a pesar de operaciones, tensiones y listas de su maquinaria está activa, y eso debería ser más preocupante que los 13 paquetes capturados, porque si este avión fue detectado, es muy probable que haya otros que no. Aviones que cruzan a medianoche y descargan en campos controlados por Hawks, que salen de rutas privadas en América del Sur y aterrizan en lugares en los que el Estado no ha seguido para años. El verdadero alcance del ZNG no es medido solo en territorios disputados o confrontaciones grabadas en teléfonos móviles. También es medido por su habilidad de tomar control de algo tan complejo como el espacio aéreo. Y si han conseguido mover drogas por el aire por tanto tiempo sin ser detectados, ¿qué otros canales están usando en el momento? ¿Cuántos vuelos inoficiales cruzan nuestras fronteras cada mes, cada semana, cada día? ¿Y cuántos de ellos cargan más que turistas? Estas preguntas no son declaraciones oficiales o conferencias de prensa, pero están en las calles. Porque cuando el cielo se convierte en una carretera de drogas, lo que se separa no es solo un pequeño avión, sino también la idea de que alguien, en algún lugar, todavía tiene control. ¿O es el verdadero alcance del control? Uno que no necesita un radar para saber cuándo y dónde lanzarse. El radar, el error y la mensaje. Según la versión oficial, el radar detectó el avión a tiempo antes de que toquese el suelo. Buena noticia. En teoría, porque si fue interceptado gracias al sistema de supervisión del aire, entonces la pregunta obvia no es cómo lo manejaron en este momento, sino cuántas otras veces ese mismo radar no vio absolutamente nada. O peor, cuántas veces decidió no mirar a un pequeño avión cruzar varios países llenos con 400 kilogramos de cocaína sin ser detenido hasta los últimos minutos. No habla exactamente de eficacia. Habla de un margen de tolerancia muy flexible, uno que parece tener días más atentos que otros, y esto fue claramente uno de esos días en los que la maquinaria de supervisión decidió activarse. La versión de fallos mecánicos no se suma demasiado. Si algo estaba mal con el avión, la cosa lógica sería que no fuera tan lejos. Pero no solo voló, alcanzó el corazón del isla de Tehuantepec, un área donde las nubes desaparecieron y el control del tráfico de aire es más aspiracional que real. Y justo cuando parecía que el destino fue cumplido, el radar apareció. Coincidencia, difícil de creer. Cuando el margen de error es tan pequeño, cualquier interferencia parece ser más intencional que accidental. Lo que vino a seguir fue casi coreográfico. La tropa se movilizó, el área se aseguró, el piloto fue detenido, el cargo se capturó. Todo muy rápido, todo muy eficiente, como si ya sabían dónde mirar, como si no hubiera necesidad de buscar, solo lleguen al punto acordado. Eso lleva a otras preguntas. ¿Quién se acercó? ¿Fue una traición de dentro? ¿Un acercamiento de escenas dentro del cartel? ¿O un grito entre las autoridades y los crímenes para hacer claro quién sigue acelerando? Porque en este mundo, el aterrizaje de un pequeño avión no siempre es una victoria.
A veces es un chip de acercamiento, una forma de mostrar fuerza en público mientras negociamos en privado. A veces, agarrar un cargo es la forma de dejar que otros pasen sin hacer tan mucho ruido. Y si eso suena como una conspiración, es porque la realidad en estos temas ya no es tan distinguible de la ficción. El CJNG no opera como un grupo improvisado. Sus orígenes son medidos al milímetro. Si este avión fue capturado, detenido y expuesto, entonces una calculación falló o una decisión fue ejecutada. En ambos casos hay algo más profundo que un error logístico simple. Quizás alguien dentro de la organización se acercó, o quizás alguien más alto decidió que era hora de sacrificar una pieza. Porque si el comerciante de drogas entiende algo mejor que nadie, es cómo mover piezas sin revelar toda la tabla. Mientras que esta historia se reproduce en boletines oficiales y ruidos de noticias, el resto de la red continúa funcionando. Este no es el único avión en el aire, no es el único envío en el movimiento, y definitivamente no es el único estado involucrado. Oaxaca, debido a su localidad, es meramente una estación de camino. Otros destinos siguen: Veracruz, Chiapas, Tabasco, incluso estados nortes con acceso a estaciones de aire más sofisticadas y clandestinas. La cocaína no está guardada donde se lanza. Está redistribuida, fragmentada y rendida invisible. El radar puede haber capturado un avión, pero no capturó todo lo que representaba el avión, porque cargó rutas, nombres, contactos, promesas, y no es cierto que ninguna de ellas haya sido perdida. La cocaína es lo peor de todo. Lo que es realmente valorado en estas operaciones es la confianza, la capacidad de ofrecer. Si esa cadena se rompe, alguien paga. Y si una carga es ofrecida para salvar a otra, el equilibrio permanece, por lo menos por ahora. Así que, más allá del radar, el mensaje real es en lo que no se ha dicho, en lo que no se ha publicado, en los aviones que llegaron, en los pilotos que escaparon, en los envíos que fueron ofrecidos. Este fue el que falló, y es por eso que está en las noticias. Los demás no dejaron una sola línea, y así, mientras la narrativa oficial celebra un cáncer, la CJNG asesina el daño, reajusta las rutas y continúa con el próximo vuelo. Porque en el narcotráfico aéreo, una pérdida no es el final, es solo una más variable en un sistema que, a pesar de las denuncias al contrario, todavía tiene los cielos a su favor. PARF, el movimiento inesperado. Y en medio de toda esta coreografía de aviones, radares y envíos, un nombre aparece que no estaba en el script. PARF, sí, el mismo, el que por años fue la cara pública de seguridad en Ciudad de México. El que sobrevivió a un ataque que parecía un juicio y el que muchos ya consideraron un posible secretario federal futuro. Ahora, inesperadamente, su nombre reaparece, conectado a la operación que interceptó el avión CJNG en Oaxaca. Una coincidencia difícil, porque en la política y especialmente en la seguridad, los movimientos no se improvisan. Y si PARF está allí en una operación que cruzó información de inteligencia militar, ruta de drogas y capturas real time, entonces algo está cocinando detrás de las escenas. Algo que va más allá de una simple césped. Es un signo de regreso, un mensaje interno, una manera de recuperar la prominencia después de un periodo aparente en las sombras. Nadie lo dice abiertamente, pero la información está flotando. Porque si esta operación necesitaba una cara visible, una que le daría credibilidad a un movimiento de riesgo alto, esa cara tenía un nombre y un surnombre bien conocido. Y mientras la luz del espectáculo se centra en él de nuevo, el sentimiento permanece de que esta apariencia no es gratuita. En el mundo del tráfico de drogas en la política, coincidencias son raras. Y PARF, quien sabe cómo manejar narrativas, ha accedido a una historia que aún no ha terminado. Oaxaca, Parfucho y la sombra de dos gigantes. Hasta recientemente,
Oaxaca no era un jugador central en la tabla de tráfico de drogas, al menos no con el volumen, estrategia o atención que ahora está comenzando a atraer. Por años se vio como un área de tránsito más asociada con conflictos sociales que con envíos de cocaína. Pero los mapas cambian y los lordes de drogas lo saben también. Hoy en día, Oaxaca no es solo una ruta, es territorio disputado, y en medio de este desarrollo silencioso, una figura que parecía haberse retirado aparece: Omar García Harfucho. Su mera presencia en la operación que interceptó el avión cargando 400 kilogramos de drogas habla más fuerte que cualquier declaración oficial. Porque si Harf es en Oaxaca, no es por casualidad. No es un error en el plan o una coincidencia burocrática. Es una movida surgical medida, simbólica y, sobre todo, objetiva. Hasta recientemente, el nombre Harfucho fue cercano a la Ciudad de México. Fue allí que sobrevivió a un ataque armado que fue reportado que fue orquestado por nadie más que el CJNG. El mensaje fue claro. El Mencho lo había descargado. Lo que no era tan claro era si el sistema lo protegería o lo usaría. Y ahora el sistema es el mismo enemigo que reaparece, pero en un contexto diferente, en una escena diferente y en un momento político diferente. No es más que habitantes de la ciudad con armas largas. Ahora es un pequeño avión cargado a las alas cayendo en Oaxaca y una operación con una cerradura de inteligencia. ¿Qué está haciendo Harf allí? Exactamente lo que él sabe cómo hacer: marcar territorio. Porque si Oaxaca está en disputa, alguien tiene que mostrar que no todos los espacios son tierra libre para el crimen organizado. Y si el CJNG pensó que podía mover su operación aérea sin consecuencias, se ha ido a un viejo acostumbrado, el mismo que fue acusado de liderar una guerra frontal contra grupos criminales de la fuerza policial de la capital. El mismo que, sin estar formalmente en comando de ningún departamento de seguridad, hoy aparece justo donde la pared está empezando a moverse. Esto no solo pone a Oaxaca en el centro del mapa de drogas, sino que también pone a Harfuch en una nueva posición, ya no solo como perseguidor de los chapitos, en particular a Iván Archibaldo, con quien su media y confrontaciones operacionales ya tienen una historia. Ahora él también aparece frente a frente con otro pesado, el Mencho. Y eso cambia todo, porque Iván Archibaldo representa a la escuela antigua, transformada en un negocio global. Pero el Mencho representa algo más. Él representa el caos organizado, el uso estratégico del terror y una estructura que ha logrado expandir como una franquicia criminal sin perder el control. Enfrentar a uno es declarar una cruzada. Enfrentar a ambos al mismo tiempo es ingresar al fuego. La cosa interesante es que nadie ha oficialmente dicho que Harf está liderando una nueva estrategia. Nadie lo ha nombrado. Nadie lo ha puesto en el papel como el hombre que lidera las operaciones federales, pero su presencia en Oaxaca deja poco espacio para dudas, porque en seguridad, la silencio también comunica. Y lo que este movimiento comunica es simple. Alguien está preparando algo más grande. Tal vez sea un teste, tal vez una manera de medir las reacciones, tal vez un mensaje al interior del aparato de seguridad. Harfucho no se fue. Él estaba apenas esperando para el próximo partido. Y si Oaxaca es el nuevo punto de partida, entonces su regreso comienza aquí, en un terreno que hasta recientemente parecía periférico y hoy se ha convertido en el nuevo epicentro. Y si Harfucho ha aprendido algo, es que las operaciones más efectivas no son presupuestas, son ejecutadas. Los cielos sobre Oaxaca ya no son solo espacio aéreo, son territorio disputado, y en esa disputa, las piezas ya han comenzado a moverse. El mapa real del tráfico de drogas en el aire, ruta, estados clave y el nuevo negocio. El avión que cae en Oaxaca, cargando 400 kilogramos de cocaína, no fue un incidente isolado, ni fue una raridad o una supervisión. Probablemente fue una cuerda limpia en una red mucho más grande
que ha sido tejida en el cielo mexicano por años. Y lo más asombrante no es que haya caído, sino que la mayoría de ellos no. Porque mientras las cámaras se enfocan en la escena del atrapamiento, 2 diezas de vuelos clandestinos cruzan por el país con precisión de punto de vista, sin hacer ningún ruido o dejar un trazo. Para entender lo que realmente está pasando, tienes que dejar de mirar al suelo. El crimen organizado ha colonizado el aire desde hace mucho. Los aviones son solo una parte visible de la maquinaria. El modelo preferido para transfersos rápidos, discretos y altamente profesionales. De carreteras improvisadas en la selva guatemalteca, a aeropuertos camuflados en ranchos en el sur de Veracruz. Cada punto es una coordinativa en el mapa inoficial de tráfico de drogas aéreas. La ruta es clara y activa. Parte del droga es producida en los países americanos, Sur, Perú, Colombia y Bolivia, y cruza Centroamérica como si fuera su hogar. Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala se han convertido en puntos de recarga, parada o transferencia. Pero es cuando entras en México que la logística se convierte en cirugía. Estados como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Tabasco funcionan como puntos de entrada. A veces, los drogas ni siquiera tocan el suelo. Se desplazan por aire, por parachoques, a áreas ya controladas por las células locales. Oaxaca, que hasta recientemente fue visto como un estado con un perfil bajo en la agenda de tráfico de drogas, ha empezado a tener un gran impacto, y no por desgracia. Su localidad geográfica lo hace un nodo perfecto. Una línea de costa larga, un terreno regular, una presencia comunitaria que impide grandes operaciones y una infraestructura clandestina creciente. ¿Qué para los turistas es una playa virgen? Para el cartel es un parque de aterrizaje sin guardia. Los vuelos no son improvisados, son planeados días antes, coordinados por redes que rangen de operadores en Sudamérica a contactos locales que garantizan combustible, logística y personal de apoyo. El CJNG, con su capacidad organizacional y poder económico, domina una buena porción de estas vías, pero no es solo. En algunas regiones, células de antiguos traficantes de drogas y operadores conectados a facciones del cartel Sinaloa también han ganado tierra. Cada estado juega su rol. En Campeche y Tabasco, la profundidad del terreno y la presencia militar escasa son usadas para operar aeropuertos clandestinos. En Chiapas, su proximidad a Guatemala y las vías de smuggling tradicionales lo hacen casi una pasada obligatoria. Yucatán, aunque con menos incidentes reportados, ha empezado a arraigar sospechas debido al uso de tierra aislada para reserva temporal. Mientras tanto, Veracruz, con su infraestructura de puerto, funciona como un punto de transporte multimodal por aire, mar, tierra. Pero la clave de todo está en el silencio. Estas vías no sobreviven debido a la capacidad técnica. Solo se mantienen porque hay un ecosistema de complicidad, oficiales locales que miran de otro lado, autoridades que reportan tarde y gestionadores medianos que preguntan cuestiones cuando ya es demasiado obvio. La mapa de smuggling aéreo no está dibujada con GPS, está plantada con pactos, omisiones y favores. En teoría, el radar debería detectar cualquier movimiento sospechoso. En práctica, funciona como una barrera selectiva. Muchos de estos aviones vuelan bajo, fuera del rango de cobertura de los radares comerciales o utilizan tecnologías que interfieran con los señales. En otros casos, las vías son modificadas en tiempo real basado en el análisis de los patrones de supervisión. Como si jugara chess en el aire, los operadores de logística, CJNG, mueven sus piezas con una mezcla de audacidad y calculación. También hay el factor humano, formadores de aviones, personal militar retirado, jóvenes pilotos reclutados por necesidad o por amenazas. Muchos no saben exactamente qué están transportando hasta que estén en el aire.
Otros lo hacen y no lo importan. Las recompensas son normalmente altas suficiente para justificar el riesgo, y cuando uno cae, ya hay otro listo para lo reemplazar. Así es como se mantiene la maquinaria. El negocio es demasiado lucrativo para detenerlo. Cada vuelo sucesivo representa millones de pesos en ganancias. Cada carga que cae sin incidente confirma la eficacia del sistema. Por eso cada atraso no es una derrota, es solo un ajuste. Una señal de que algo pasó mal, sí, pero también una oportunidad para ajustar la logística y corregir el siguiente paso. En este contexto, el atraso del avión en Oaxaca es significativo, pero no definitivo. Es como si alguien queriera recordarnos que el cielo también tiene un propietario, y ese propietario no siempre es el Estado. El crimen organizado ha convertido el espacio aéreo en un territorio sin una bandera, donde dictan las reglas y los atrasos son solo piezas de la totalidad que actualmente se mueven. Si el Estado quiere recuperar el control del cielo, tiene que entender que no se trata solo de instalar más radares o comprar más aviones. Tiene que romper la fabricación que mantiene estas rutas. Las alianzas locales, la corrupción institucional, la impunidad de los operadores financieros y la red de protección política. Si no, continuaremos a ver los aviones caer de vez en cuando, mientras el verdadero negocio continúa a salir a otro lugar. No se trata de cuántos aviones han sido detectados, sino de cuántos más están volando ahora mismo, mientras todos miran de otra manera. Cuando un avión lanza 400 kilogramos de cocaína a bordo, no estamos hablando de un simple crimen, estamos hablando de acciones criminales. Números que dañan más que balas porque muestran cuánto ganan los traficantes de drogas cada vez que un envío llega a su destino. Dejemos claro que esos 400 kilogramos no son solo drogas, son dinero puro compuesto en bloques. Si tomamos el precio medio por grama en Europa, que es alrededor de 74 euros, esos 400 kilogramos se traducen en 29.600.000 euros, y eso es solo un estimado conservador. En los Estados Unidos, dependiendo de la condición y la puridad, un grama puede costar entre $100 y $150. Con esa calculación, el mismo envío sería valioso entre $40 y $60 millones. Ahora imaginemos lo que esto representa dentro de la operación anual de una estructura como el cartel Jalisco Nueva Generación, porque esto es solo un salto en un océano de envíos. Este fue el que cayó. Pero para cada avión interceptado, hay otros que lanzan, descargan, vuelan y repiten la operación. Y cada uno de esos vuelos deja ganancias que no son contadas en pesos, sino en millones de dólares netos, bocetados y robados en un tiempo de semanas. Aunque no hay una figura exacta, se estima que el negocio de tráfico de drogas, solo en el área de las ventas de drogas y el tráfico, sin contar los asesinatos,